Los orígenes de la inteligencia humana, un viaje evolutivo. En Los Dragones del Edén, Carl Sagan emprende una investigación revolucionaria sobre el surgimiento y desarrollo de la inteligencia humana. Con una perspectiva interdisciplinaria que combina biología, neurociencia y antropología, el autor traza el extraordinario camino evolutivo que transformó a organismos primitivos en los seres pensantes que somos hoy, poniendo especial énfasis en las maravillas del cerebro humano. El cerebro, motor de la evolución cognitiva. Sagan demuestra cómo la inteligencia humana está indisolublemente ligada a la evolución física del cerebro. A lo largo de millones de años, el aumento progresivo en tamaño y complejidad estructural permitió el desarrollo de capacidades únicas. Pensamiento abstracto para conceptualizar ideas complejas. Resolución de problemas avanzada. Creatividad tecnológica y cultural. El análisis comparativo de cerebros ancestrales revela que no fue un cambio abrupto, sino una acumulación de adaptaciones neuronales las que posibilitaron nuestro salto cognitivo. Más allá del tamaño, la arquitectura de la mente. El autor desmitifica la idea de que la inteligencia depende únicamente del volumen cerebral. A través de ejemplos fascinantes, muestra cómo la corteza cerebral plegada multiplica la superficie neuronal sin aumentar significativamente el volumen. La conectividad neuronal especializada permite procesamiento de información más eficiente. La organización en redes facilita funciones superiores como el lenguaje y la planificación. Estos rasgos, únicos en su combinación en humanos, explican nuestras capacidades cognitivas excepcionales. Un legado evolutivo vivo. Sagan invita a comprender nuestra inteligencia como producto de adaptaciones ancestrales que resolvieron desafíos de supervivencia, innovaciones neuronales acumuladas durante eones, la interacción continua entre biología y ambiente. Esta perspectiva revela que nuestras facultades mentales no son un punto final, sino un eslabón en una cadena evolutiva aún en desarrollo. Conclusión: nuestra conexión con la vida. Más que una simple crónica científica, Los Dragones del Edén ofrece una reflexión profunda sobre nuestro lugar en la naturaleza. Al revelar cómo compartimos fundamentos neuronales con otras especies, Sagan nos recuerda que la verdadera singularidad humana reside en haber convertido nuestro hardware biológico en un vehículo para la conciencia, la cultura y la exploración del cosmos. Esta obra sigue siendo fundamental para entender no solo de dónde venimos, sino hacia dónde podría llevarnos el increíble potencial de nuestra mente evolucionada. El árbol genealógico de nuestra mente, la evolución del cerebro humano. En Los Dragones del Edén, Carl Sagan emprende una apasionante arqueología neuronal, rastreando los 3,500 millones de años de historia evolutiva que dieron forma al órgano más complejo del universo conocido, el cerebro humano. De redes simples a mentes complejas. Sagan nos guía a través de hitos fundamentales en la evolución del sistema nervioso. Los primeros atisbos de conciencia en organismos primitivos con redes neuronales difusas. La revolución de los vertebrados, donde aparecen los primeros cerebros centralizados. El salto mamífero, con el desarrollo del sistema límbico para gestionar emociones. La explosión del neocórtex en primates, que permitió el pensamiento simbólico. La singularidad humana, más que tamaño. El autor desmonta mitos sobre la inteligencia. El elefante tiene un cerebro 3 veces más grande, pero menos conexiones corticales. Los delfines poseen cerebros altamente desarrollados, pero con diferente organización. El caso del Homo floresiensis demuestra que tamaño no siempre equivale a capacidad. La clave estaría en la densidad de conexiones neuronales, la especialización de áreas corticales, la plasticidad para reorganizarse, un mosaico evolutivo. Sagan revela cómo nuestro cerebro es un palimpsesto evolutivo. Heredamos el cerebro reptiliano, supervivencia básica. Adaptamos el sistema límbico, emociones sociales. Innovamos con el neocórtex, pensamiento abstracto. Esta coexistencia explica por qué a veces reaccionamos visceralmente antes de pensar. Tomamos decisiones emocionalmente inteligentes. Creamos obras de arte y ciencia. Lecciones del pasado para entender el presente. Al comparar cerebros de distintas especies, Sagan muestra que la inteligencia no es lineal sino ramificada. Cada especie desarrolla lo que necesita. Nuestra ventaja fue la flexibilidad cognitiva. Esta perspectiva echa por tierra el antropocentrismo, revelando que somos un experimento más, aunque fascinante, de la evolución. Conclusión: entendiendo nuestra naturaleza dual. La investigación de Sagan nos deja una profunda reflexión. El cerebro humano es tanto un museo de historia natural como un laboratorio de innovación cognitiva. Comprender sus raíces evolutivas nos ayuda a
valorar nuestro extraordinario potencial, entender nuestras limitaciones biológicas, apreciar nuestro parentesco con toda la vida terrestre. Esta obra sigue siendo fundamental para cualquiera que quiera entender no solo cómo pensamos, sino porque pensamos cómo lo hacemos. Sueños y mitos, los arquitectos ocultos de la mente humana. En Los dragones del Edén, Carl Sagan revela una perspectiva revolucionaria sobre los sueños y mitos, mostrándolos no como meras fantasías, sino como poderosos motores de nuestra evolución cognitiva. El laboratorio nocturno de la mente. Sagan propone que los sueños funcionan como simuladores de realidad virtual biológicos donde ensayamos respuestas a amenazas, procesadores emocionales que digieren experiencias diarias, gimnasios neuronales que mantienen ágiles nuestras redes cognitivas. Durante el sueño REM, explica Sagan, nuestro cerebro practica patrones de supervivencia sin riesgo físico, una ventaja evolutiva única de los mamíferos. Mitología, el software cultural de la humanidad. Los mitos emergen como enciclopedias ancestrales que codifican conocimiento vital, pegamento social que fortalece la cohesión grupal, bancos de memoria colectiva que trascienden generaciones. Sagan demuestra como historias como el diluvio universal, el viaje del héroe, los mitos cosmogónicos, contienen valiosa información ecológica, social y psicológica transmitida en formato memorable. La doble hélice de la cognición. Sagan identifica un bucle virtuoso entre sueños individuales, mitos colectivos, cultura compartida, evolución cerebral. Este ciclo habría acelerado nuestro desarrollo cognitivo al externalizar pensamientos en narrativas, crear realidades compartidas, permitir la acumulación intergeneracional de conocimiento. Neuroarqueología de lo imaginario. Al analizar sueños y mitos, descubrimos huellas de nuestros miedos ancestrales, depredadores, abandono. Patrones universales, la sombra, el héroe, el renacimiento. Estructuras narrativas compartidas entre culturas distantes. Sagan argumenta que estas coincidencias revelan un inconsciente evolutivo grabado en nuestra biología. Conclusión: soñar para sobrevivir. La tesis central de Sagan nos invita a reconsiderar los sueños como ensayos evolutivos, los mitos como tecnología cognitiva, la imaginación como herramienta de supervivencia. Esta visión transforma nuestra comprensión de la cultura humana, mostrándola no como decoración, sino como requisito fundamental para el éxito de nuestra especie. Como concluye Sagan, soñamos, luego existimos y sobrevivimos. Un legado que explica por qué, incluso en la era de la inteligencia artificial, seguimos necesitando historias para entender nuestro lugar en el cosmos. El cerebro triuno, un palimpsesto evolutivo en nuestra mente. En Los dragones del Edén, Carl Sagan adopta la revolucionaria teoría del cerebro triuno de Paul MacLean como piedra angular para descifrar la paradoja humana, seres racionales gobernados por emociones primarias. Este modelo revela cómo nuestro cerebro es un verdadero fósil viviente, donde conviven tres estratos evolutivos en constante diálogo y, a veces, conflicto. 1. El cerebro reptiliano, nuestro código de supervivencia ancestral. Edad evolutiva, 300 millones de años. Funciones clave. Rituales automáticos, desde apareamiento hasta rutinas diarias. Respuestas binarias, huir / diagonal, luchar. Territorialidad instintiva. Ejemplo moderno, la incomodidad visceral cuando alguien invade nuestro espacio personal. 2. El sistema límbico, la cuna de nuestra humanidad emocional. Innovación evolutiva. 150 millones de años. Centros neurálgicos. Amígdala, alarma de peligro emocional. Hipocampo, biblioteca de experiencias. Legado, el vínculo madre-hijo en mamíferos. La nostalgia que nos une al pasado. Las mariposas en el estómago del enamoramiento. 3. El neocórtex, donde nace lo propiamente humano. Revolución cognitiva, 2 a 3 millones de años. Logros sin precedentes. El arte de Chauvet, 32,000 años. La teoría de la relatividad. La Declaración de Derechos Humanos. Paradoja, puede predecir eclipses pero también negar evidencias. La batalla cotidiana de nuestros tres cerebros. Sagan ilustra con maestría cómo estas capas interactúan. Caso 1. Dieta vs antojo. Reptiliano, azúcar ahora. Límbico. Recuerdo lo feliz que te hace el chocolate. Neocórtex. Pero el médico dijo. Caso 2. Pánico escénico. Reptiliano, huye del grupo. Límbico. Temor al rechazo. Neocórtex.
Respira y cuenta hasta 10. Más que un modelo, una brújula existencial. Aunque la neurociencia actual matiza esta teoría, Sagan destaca su valor como clave para entender nuestros impulsos contradictorios, espejo de nuestra herencia evolutiva, puente entre biología y cultura. Como señala Sagan, en cada decisión importante, los ecos de nuestros ancestros reptilianos, las voces de nuestros abuelos mamíferos y la lucidez de nuestra mente moderna libran una batalla silenciosa que define lo que llamamos libre albedrío. Esta visión tripartita no solo explica nuestros conflictos internos, sino que también ofrece un mapa para navegar la complejidad de ser humanos, criaturas que pueden escribir sonetos y declarar guerras, a menudo el mismo día. La doble hélice del progreso humano, biología y cultura. En Los Dragones del Edén, Carl Sagan despliega una visión fascinante de cómo la humanidad trascendió sus límites biológicos a través de 3 revoluciones culturales fundamentales. 1. La revolución del lenguaje hace 100,000 años. Transformó la información efímera en conocimiento acumulable. Permitió la coordinación social compleja. Dio nacimiento a la narración como tecnología cognitiva. 2. La revolución de la escritura hace 5,000 años. De pictogramas sumerios a alfabetos fonéticos. Creó memoria externa, tablillas, papiros, libros. Hizo posible la burocracia y el gobierno a escala. 3. La revolución científica, siglo XVII. Metodología para verificar y refinar conocimiento. Aceleración exponencial del progreso técnico. Globalización del saber humano. El andamiaje de la civilización. Sagan analiza cómo estas innovaciones permitieron agricultura organizada, excedentes alimenticios, urbanización, especialización laboral, sistemas legales, contratos sociales escritos, educación formal, transmisión deliberada de conocimiento, el futuro como frontera evolutiva. En su audaz especulación sobre el siglo XXI y más allá, Sagan anticipa: inteligencia artificial. ¿Puede una máquina soñar con ovejas eléctricas? El dilema ético de crear mentes no biológicas. Ingeniería genética. Edición CRISPR-Vs sabiduría evolutiva. El riesgo de bifurcar la especie humana. Expansión interplanetaria. La Tierra como cuna, no como prisión. La selección natural en ambientes extraterrestres. Principio de precaución cósmica. Sagan advierte con voz profética: la misma tecnología que puede salvarnos puede destruirnos si no desarrollamos simultáneamente la sabiduría para usarla responsablemente. Propone 3 salvaguardas. Ética global para la investigación disruptiva. Educación científica universal. Visión a largo plazo intergeneracional. Conclusión: herederos y arquitectos. Esta sección culmina con una poderosa reflexión. Somos los primeros seres en la Tierra que pueden deliberadamente guiar su propia evolución, tanto biológica como cultural. Sagan nos reta a asumir esta responsabilidad con humildad y grandeza, recordando que en nuestras manos está convertirnos en dignos ancestros del futuro. El dragón interior, una metáfora para la condición humana. En el epílogo conceptual de Los Dragones del Edén, Carl Sagan forja una potente metáfora que trasciende lo literario para convertirse en una lente científica. El dragón no es solo una criatura mitológica, sino el símbolo perfecto de nuestra herencia evolutiva conflictiva. 1. El dragón como arquetipo neuroevolutivo. Representa el cerebro reptiliano que aún respira en nuestras profundidades. Simboliza la paradoja humana, seres racionales con respuestas primarias. Encarna los vestigios de cuando éramos solo otro animal. 2. Mitología como neurociencia ancestral. Sagan revela un índice brillante. Las leyendas sobre dragones no eran meras fantasías. Eran intuiciones precoces sobre nuestra dualidad cerebral. Los mitos actuaban como mapas para navegar nuestro paisaje interior. 3. La batalla eterna y necesaria. El drama humano fundamental. El neocórtex como caballero que intenta domar al dragón. La sabiduría está en ni matar ni ser devorado por nuestro dragón interno. El equilibrio perfecto, usar la fuerza del dragón sin ser controlado por ella. 4. El futuro de nuestra evolución cognitiva. Sagan propone que reconocer nuestro dragón es el primer paso para trascenderlo. La autoconciencia es nuestro superpoder evolutivo. El próximo salto, integrar razón e instinto creativamente. El legado del dragón. Esta metáfora culminante nos deja 3 enseñanzas vitales. Humildad evolutiva. No hemos superado nuestra naturaleza, la hemos complejizado. Responsabilidad cognitiva.
podemos elegir qué voz cerebral seguir. Esperanza existencial. Nuestros dragones, bien domados, pueden ser aliados. Como concluye Sagan con su característica elocuencia. Llevamos el Edén dentro de nosotros, no como un paraíso perdido, sino como un jardín por cultivar, donde nuestros dragones pueden convertirse en guardianes sabios en lugar de amenazas temibles. Esta síntesis magistral transforma un símbolo mitológico en una herramienta para el autoconocimiento, invitándonos a ser los primeros seres capaces de comprender conscientemente su propia evolución. El verdadero viaje del héroe, sugiere Sagan, no es matar al dragón, sino aprender a cabalgarlo.